Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda Julio Ávila del canal de Emprende. Regálame unos segundos para indicarte el objetivo de este canal y continuar con nuestro resumen. Nuestro objetivo principal es incentivarte a leer. Y si te interesa una obra a la que nos referimos, te contactes con el escritor en sus redes sociales, en su página, en su editorial, ya que ellos son los que están detrás de esta creación, o te acerques a tu librería más cercana de tu confianza y lo puedas adquirir de manera original para respetar los derechos de autor. Ahora sí, continuemos. Hola, hoy te traemos resumen una parte del libro Un amor sin nombre de Mary Besmacott, que su fecha de publicación fue el 14 de marzo del año 1994, cuenta con 321 páginas, de la editorial Grijalbo. Escritora, Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1891 en Torquay, Gran Bretaña. Hija menor del matrimonio de Fred Albe Miller y Clarissa Margaret Benner. De niña tuvo un carácter tímido y retraído, y rechazaba sus muñecas para jugar con amigos imaginarios. Su padre, que vivía de rentas, se pasaba el día jugando a las cartas, murió cuando ella tenía 11 años, dejando a su mujer e hijos en bancarrota. Sus relatos se caracterizan por los sorprendentes desenlaces y por la creación de dos originales detectives, Hércules Poirot y Miss Marple. Poirot es el héroe de la mayor parte de sus novelas, entre las que destacan el asesinato de Rogelio Ackroyd y Telón, donde se produce la muerte del detective. Comencemos. Resumen. Un amor sin nombre. Solo existían 3 personas realmente valiosas en el mundo de Vernon: su niñera, Dios y el señor Grimm. Por supuesto, las criadas abundaban en su casa y una de ellas servía de asistenta a la niñera. De momento, esta se llamaba Winnie. Las de antes habían sido Jane, Annie, Sarah, Gladys. No recordaba más nombres, pero lo sabía. El desfile rápido y breve se debía a que las chicas puestas a las órdenes de su niñera nunca permanecían mucho tiempo en el puesto. No llegaban a entenderse con ella. Por lo mismo, contaban poco en la vida de Vernon. Existía también una especie de divinidad gemela llamada Papá-Mamá, mencionada por Vernon en sus plegarias y que tenía asimismo que ver con la presencia del niño en la mesa a la hora de la cena. Eran personajes poco tangibles, aunque encantadores y maravillosos. Especialmente Mamá. No obstante, no pertenecían al mundo real, es decir, al de Vernon. Lo que poblaba su mundo real sí que era positivo y cierto. La alfombra del cuarto de juguetes, por ejemplo, era a rayas verdes y blancas. Su superficie era rugosa y le raspaba las rodillas si se arrastraba por ella. En una esquina tenía un agujero que de vez en cuando Vernon se ocupaba de ampliar introduciendo en él, cuando nadie podía verle, un dedo que movía allí dentro con insistencia. Pero pocas veces se servía de él. También había maletas de paja entretejida con las que solía jugar. Y en un armario bajo se acumulaban los viejos juguetes que le dieran cuando era muy pequeño. Algunos, muy pocos, aún estaban enteros. En el estante superior se guardaban los más deliciosos objetos con los que era posible entretenerse los días de lluvia, o aquellos en que su niñera estaba por casualidad de buen humor. La caja de pinturas estaba metida allí y también los pinceles de auténtico pelo de camello, además de un montón de papeles de colores para recortar. El armario era, en suma, el receptáculo de todo cuanto la niñera consideraba un montón de tonterías inservibles, de las que en general no quería ni oír hablar. Dicho con otras palabras, lo mejor del mundo. En medio del universo tangible, como un sol en torno al cual girara todo, estaba la niñera en persona, figura principal de la Trinidad de Vernon. Alta, corpulenta, muy almidonada, de paso sonoro. Omnisciente y omnipresente. Omnipotente, también. Era imposible ganarle, sabía mucho más que un niño. Detalle que, por cierto, no dejaba de recordarle de vez en cuando. Su vida entera había transcurrido cuidando niños, y ni uno solo de ellos dejó de ser, y de mayor, persona importante. Así lo afirmaba ella y Vernon no dudaba de su palabra. Se limitaba a esperar que los años le permitiesen hacer honor a su niñera y agregar un nuevo personaje a su lista.
aunque eso, a veces, no pareciese muy probable. Había algo que inspiraba respeto en ella, pero no un respeto fundado en el temor. Por el contrario, junto a ella, Vernon se sentía protegido y al margen de la duda. Tenía respuestas claras, sensatas y convincentes para cualquier duda o vacilación que pudiera presentarse. Por ejemplo, cierta vez le planteó el enigma de los diamantes que, bien mirados, podían considerarse cruces. Bueno, respondió ella, hay dos modos de mirar cualquier cosa. El papel que cubre los muros y cuanto hay en la tierra. Has de haber oído hablar de eso. Sí, había oído hablar de eso. A ella, precisamente, cuando había explicado aquella doble posibilidad a Winnie. De inmediato le invadieron la tranquilidad y la satisfacción. En el caso a que se alude, se había extendido con bastante amplitud sobre los dos aspectos de las cosas y también de los problemas. En el futuro, Vernon siempre consideraría cada dilema que se le plantease en la vida como algo similar a la letra A, por uno de cuyos lados trepaban cruces, mientras que por el otro descendían diamantes. En segundo lugar venía Dios. Era alguien muy real para Vernon porque tenía un papel básico en la conversación de su niñera. Ella sabía muchísimas cosas, pero Dios las sabía absolutamente todas. Por otra parte, era más exigente y también disponía de mayores medios para saber todo sobre tu vida. No podías verle, circunstancia que le daba ventajas no siempre justas, puesto que él podía verte a ti por mucho que te escondieras. Hasta en la oscuridad más completa le resultaba tan claro como a plena luz del día. A veces, cuando era de noche y Vernon estaba en la cama, la idea de que Dios le miraba solía provocarle escalofríos. De todos modos, Dios apenas era real, comparado con su niñera. Se podía olvidarle cuando convenía. Siempre, claro está, que a su niñera no se le ocurriera traerle a colación al conversar. Cierta vez Vernon intentó rebelarse. Dios, no se le podía ver. Sin embargo, para Vernon era muy real. Conocía, por ejemplo, la apariencia que tenía. Estatura mediana, más bien grueso y algo parecido al verdulero de la aldea, aquel que cantaba en el coro de la iglesia desplegando tonos algo inciertos y lucía mejillas muy rojas atravesadas a cada lado por unas patillas parecidas a chuletas de cordero. Tenía ojos muy azules y brillantes. Lo estupendo del señor Green era que le encantaban los juegos. Cualquiera que fuera el que le viniese en gana a Vernon. Todos eran buenos para él. Y eso no era todo. Tenía 100 hijos. Y luego 3 más. El centenar, a ojos de Vernon, era un alegre pelotón que corría, muy compacto, tras él y el señor Green por el sendero bordeado de tejos. En cambio, los otros 3 eran distintos. Llevaban los 3 nombres más hermosos que conocía Vernon: perro, ardilla y árbol. Vernon era tal vez un pequeño niño solitario, pero nunca se enteró de ello porque, saben ustedes, tenía al señor Green y a perro, ardilla y árbol como compañeros de juego. Durante mucho tiempo Vernon ignoró dónde vivía el señor Green, hasta que un día, de repente, se le ocurrió que, como era natural, vivía en el bosque. El bosque siempre le había fascinado. Corría junto a uno de los lados del parque y le separaba de él una valla a lo largo de la cual Vernon acostumbraba a correr con la esperanza de hallar una abertura que le permitiese atravesarla. Al hacerlo oía los susurros, suspiros y rumores que escapaban de la espesura, como si los árboles conversaran entre ellos. En medio de la empalizada se veía una puerta. Pero para su mal, siempre estaba bien cerrada. Vernon nunca pudo saber qué se sentía al hallarse uno dentro del bosque. Su niñera, naturalmente, jamás accedió a llevarle por allí. Como todas las niñeras del mundo, prefería un buen trote a paso firme por el sendero. Nada de ensuciar los zapatos en el piso cubierto de hojas húmedas y sucias. A Vernon nunca le permitió entrar en el bosque, lo cual le hacía pensar más y más en él. Ya tomaría, sin embargo, el té alguna vez en casa del señor Green. Perro, ardilla y árbol estrenarían trajes nuevos en aquella ocasión. El cuarto de los juguetes fue perdiendo interés para Vernon. Era demasiado pequeño. Ya sabía todo cuanto podía ocurrir en él, todo lo que encerraba. En cambio, el jardín sí que era bueno. Apasionante.
Abundaban por allí los lugares secretos y sus senderos flanqueados de tejos cuidadosamente recortados llevaban a lugares donde abundaban los pájaros exóticos de plumaje multicolor y a un gran estanque donde nadaban rechonchos peces dorados. También había en el gran jardín una zona amurallada, dentro de la cual crecían diferentes árboles frutales, y otra que imitaba un paisaje natural, rico en almendros que lucían sus galas en primavera, rocas, hayas corpulentas e infinidad de florecillas silvestres. Más allá aún se levantaban las ruinas de la antigua abadía. Aquel era el paraje donde Vernon soñaba ser libre de hacer lo que le viniera en gana. Llegaría la hora en que escalaría por los restos de paredes y se dedicaría a explorar el lugar. De momento, sin embargo, era vano esperar que el permiso le fuera otorgado. En el resto del jardín se podía hacer de todo un poco, pero como siempre se daba la coincidencia de que encontraban al segundo jardinero, Vernon podía jugar a su aire, sin que la criada reparase demasiado en él. Poco a poco el mundo de Vernon se fue ampliando. El dúo papá-mamá dejó de ser algo indivisible, pasando a constituir una pareja formada por dos seres distintos. Papá siguió siendo algo remoto y nebuloso, pero mamá adquirió gradualmente un protagonismo considerable. A menudo se presentaba en el cuarto de los juguetes diciendo que iba a jugar con su querido hijito. Vernon la acogía con grave cortesía, aunque la visita interrumpiese a veces algún juego al que estaba dedicado y significase abocarse a otro muy diferente y a menudo menos divertido. No era raro que alguna señora amiga acompañase a su madre y, en tal caso, lo frecuente era que le apretujasen, cosa que él odiaba. «Qué maravilloso es ser madre», decían algunas. Nunca me canso de decirlo. Tener a un niñito tan mono como este para una sola. A Vernon le molestaban mucho aquellas extraversiones. Muy colorado, se deshacía de los abrazos de aquellas hembras posesivas desplegando todas sus fuerzas. Por lo demás, ya no era un bebé. Tenía 3 años. Vernon acudió de inmediato, cogiendo presurosamente el regalo. La señora no sabía de lo que estaba hablando. No eran chupetines o lo que fuese, sino caramelos. Estaban asimismo presentes 2 caballeros, uno de los cuales era el marido de la señora norteamericana. A ver si distingues media corona, hijo, cuando la tienes delante. Y resultó que la moneda era un regalo. En resumidas cuentas, fue un día estupendo. Vernon nunca se había detenido a pensar mucho en su casa. Sabía, sí, que era más amplia que la vicaria, donde a veces iba a tomar el té, pero no podía hacer comparaciones con otras casas porque rara vez jugaba con otros niños y nunca había ido a casa de ninguno. Aquel día descubrió las proporciones de su hogar con cierta sorpresa, pues sus padres se lo enseñaron en detalle a sus visitantes. Recorrieron gran parte de la casa y caminaron por la larga galería de retratos, desde cuyos muros, rostros extrañamente parecidos al de Vernon miraban a los extraños con ojos muy oscuros. Algunos parecían salirse de las telas, otros se limitaban a considerarles con distante arrogancia o con gesto benevolente pero frío. Las mujeres parecían más accesibles. Casi todas daban la impresión de ser pequeñas. Llevaban gorgueras y se veían perlas entre sus cabellos. Las mujeres en la familia de los Degre se educaban en la mansedumbre y la docilidad para ser casadas a intrépidos señores que desconocían a un tiempo el miedo y la misericordia. Todas ellas parecían examinar con cuidado a Mayra, última señora de la casa, mientras ésta desfilaba junio a los cuadros. De la galería pasaron al salón cuadrado y de allí a la cámara del prelado. Poco después la niñera se llevó al pequeño, dejándole por un rato junto al estanque, donde Vernon se dedicó a dar migajas a los peces dorados. Sin percibirle, los visitantes se llegaron cerca de él. Su padre había entrado en la casa en busca de las llaves de la abadía y estaban, o se creían, solos. «Oye, Frank», dijo la señora norteamericana. ¿No es fabuloso todo esto? Tantos años pasando la propiedad de padres a hijos. Lo encuentro todo tan romántico. La vieja Inglaterra, con sus tradiciones, ¿cómo harán para conservarlas tan vivas? Todo es sencillamente fabuloso. Entonces el otro visitante habló. Hasta entonces había demostrado ser poco conversador. Vernon no le había oído pronunciar palabra. Pero ahora pronunció una. Una sola, pero tan encantadora y misteriosa que Vernon nunca la olvidó, relumbrón.
Vernon iba a salir de su involuntario escondite para preguntarle el significado de aquella maravillosa palabra, pero algo se lo impidió. Su madre salió de la casa. Detrás de ella el sol se estaba poniendo entre una profusión de tonos dorados y rojos y su figura se recortaba contra los colores encendidos. A Vernon le parecía verla por primera vez. Era una magnífica mujer, con tez muy blanca y pelo rubio cobrizo. Hasta acá, resumen de este excelente libro. Muchas gracias.